Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, vamos a iniciar con esta clausura de nuestro retiro, de nuestro querigma de Adviento, con un tema hermosísimo que es el dolor. Van a decir, ¿cómo es que es hermosísimo el dolor? Pues yo los invito a que volteen hacia el retablo de nuestro templo. Volteemos a ver a Cristo en la cruz. No hubo momento más hermoso en la historia de la humanidad para el hombre, que el momento en que Cristo, a través de su dolor, nos rescató de la esclavitud del pecado. Y resulta que en el camino de la humanidad y en el de la cristiandad mismo, ha habido muchos falsos profetas que ofrecen acabar con el dolor, cuando es algo que Cristo jamás nunca prometió. Cristo jamás nunca acabar con el dolor. Usted oye en la televisión por ahí a la 1 de la mañana un brasileiro que le dice que pare de sufrir, venga y toque la orla del manto, bendito en Jerusalén, pare de sufrir. Eso no es cristiano. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Primer paso, niéguese a sí mismo. Después, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué es tomar la cruz? ¿Cuál es su cruz, oiga? Lo voy a explicar un poquito porque es uno de los pasajes de la Sagrada Escritura más mal interpretados. Por ahí una señora decía, pues mi cruz es mi esposo. Oiga, no, esa no es su cruz. Ese podrá ser su tormento, pero no es su cruz. Además usted lo escogió. No es algo que le haya caído del cielo. No dijo Dios, ahí te va este esposo borracho, ahí te va este esposo flojo, ahí te va este esposo maltratador, golpeador y gritón. No, usted lo escogió. Es más, su mamá le dijo, no te conviene ese muchacho. A su esposo también su mamá le decía, a esa mujer no te conviene, búscate una mejor. No, esa no es la cruz. De hecho, Cristo, cuando les dice esto a sus discípulos, no había pasado por la cruz. Nosotros queremos entenderlo conociendo ya el Evangelio. Cuando Cristo hace esta declaración, Él no había sido crucificado. No había sido flagelado, no había sido coronado de espinas, no se habían aún burlado de Él golpeándolo en la cabeza con un palo y escupiéndolo. No, nada de eso había pasado. ¿Qué entendieron los apóstoles acerca de tomar la cruz? La cruz no es de origen romano, el castigo. El origen de la cruz se da ahí en Medio Oriente y los romanos lo adoptan como un medio de castigo. Era una muerte tan cruel que estaba prohibido aplicar la crucifixión a un ciudadano romano. Tenemos los ejemplos de Pedro y Pablo, los dos mueren mártires en Roma. Pedro muere crucificado. Y Pablo, ¿por qué Pablo tiene una espada en sus imágenes? Dice, porque era soldado. No, Pablo no era soldado. Pablo era un erudito en la Sagrada Escritura. Pablo tiene una espada porque es el instrumento que usaron el Imperio Romano para matarlo, porque él, siendo ciudadano romano, no podía ser condenado a la cruz. Y cuando alguien era condenado a la cruz, era condenado por traición, por sedición, o cuando algún esclavo se escapaba de su amo. Solamente un extranjero, es decir, alguien que no fuera ciudadano romano, podía tener el castigo de la cruz. Y el día que era juzgado y condenado, él sabía algo. En el momento en que él tomara sobre sus hombros la cruz, que no era la cruz completa, lo que vemos en las películas, así no fue. ¿Cómo iba Cristo? Cristo iba cargando el travesaño de la cruz, el palo de arriba, ese lo iba cargando, e iba amarrado a los otros dos. Y los otros dos no habían sido flagelados, los otros dos estaban fresquecitos. Ahora entendemos por qué se caía, porque los otros caminaban más rápido. Pero había algo que entendía quien cargaba la cruz.
El día después de tu condena, el día que ponían la cruz sobre tus hombros, ese día ibas a morir. ¿Quiere usted seguir a Jesús? Esté listo para morir cada día. Nos lo decía una hermana en una prédica que nos dio en un retiro para catequistas. Decía, hermanos, no se vayan a dormir en pecado mortal. ¿No sabe usted si va a amanecer? Mujeres, ¿sabían ustedes que el 97% de los infartos en mujeres sucede mientras duermen? Se duermen, tienen un infarto suavecito y no se levantan. Y dirán, ¡ay, qué buena muerte! ¿Y si no se arrepintió? ¿Y si no se confesó? ¿Si estaba en pecado mortal? Porque entienda usted algo, si estaba en pecado mortal y no se arrepintió, esa persona no se va a salvar. Prepararse para morir. En algún momento, al sacramento de la unción de los enfermos, se le llegó a llamar extrema unción, porque se le aplicaba a los moribundos. Pero el nombre correcto no es extrema unción. El nombre correcto es unción de los enfermos. Y sí, es tomar la cruz. Es decir, es estar listo para morir, estar preparado para morir. Y yo quisiera recordar la gran hazaña, la gran virtud a grado heroico que vivió San Maximiliano Kolbe. ¿Conocen la historia de San Maximiliano Kolbe? Hay por ahí una película que se llama Max, que se estrenó este año. No he tenido el privilegio de verla, pero dicen que está hermosísima y es acerca de la vida de este santo. Este santo es un santo polaco. ¿Cómo dio santos Polonia, no? En el siglo XX. San Maximiliano Kolbe, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, tierra de santos. Pues este hombre estaba en un campo de concentración. Fíjense qué pueblo tan sufrido. Los invaden los nazis y cuando los liberan, ¿quién crees que los libera? Los comunistas. La historia habla pestes de Hitler y sí, fue un asesino, fue malísimo, pero Joseph Stalin mató muchos más. Y Mao Zedong, otro comunista en China, mató muchos más. ¿Qué pueblo tan sufrido? Pues estaba Maximiliano Kolbe, hoy San Maximiliano, en el campo de concentración, y empezaron a ejecutar a prisioneros. Y entonces algunos de ellos decidieron escapar, y escaparon. Y los soldados nazis, para hacer un escarmiento y que no hubiera más escapes, recurrieron a elegir al azar a X número de prisioneros para llevarlos a la celda de la muerte. La celda de la muerte era un lugar en donde encerraban a los prisioneros y les dejaban de dar alimento. Les daban agua para que duraran más tiempo, pero para que murieran de inanición. Y dentro de esos prisioneros que eligieron al azar, uno de los hombres dijo, tengan misericordia de mí, yo tengo esposa e hijos, y sin mí van a morir. Y este hombre, Maximiliano Kolbe, que era un sacerdote católico, levantó la mano y dijo a los soldados, yo me ofrezco mi vida a cambio de la vida de este hombre. Yo no tengo esposa, yo no tengo hijos. Si yo muero, nadie más va a morir por mi causa. Y lo llevaron a la celda de la muerte, y todos morían y Maximiliano Kolbe no. Morían y Maximiliano Kolbe no. Maximiliano estaba en oración, le dio el perdón a sus captores, hasta que decidieron ejecutarlo. Y es un mártir de la Segunda Guerra Mundial, ejecutado por los nazis. Eso es tomar la cruz. ¿Por qué se atrevió este hombre a hacerlo? Porque él sabía que él estaba listo, que él estaba preparado para entregar su vida. Y entonces aceptó lo que viniera. Aceptó el hambre. ¿Quién ha padecido hambre?
Miren, estamos en unos tiempos en que tenemos que inventarnos dietas de ayuno intermitente, porque hoy la verdad es que, y menos en este estado donde vaya, sales de tu casa y hay verdolagas, hay bledos, hay cosas que aquí no te mueres de hambre. El que quiere comer aquí come. Pero el hambre es dolorosa, muy, muy dolorosa. Vamos a hablar de un sacramento. Hay sacramentos de iniciación, ¿saben cuáles son? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Y hay sacramentos de servicio, que son matrimonio. ¿No sabían qué es de servicio? ¿Para qué se casó usted? Usted se casó para servir a su esposa, y usted, señora, se casó para servir a su esposo y a sus hijos, a su descendencia. Y hay sacramentos de curación. Una vez en Navidades, el 24 de diciembre, tuve un problema familiar y estaba yo muy enojado, y además había explotado y me había visto medio mundo, y yo cuando me enojo soy Hulk. Entonces la gente no ve santidad en mí cuando me enojo, y menos con mi familia. Y como mi esposa parece ángel, pues el malo siempre soy yo, ¿no? Y además sí, tenían razón, el malo esa vez fui yo, estaba muy enojado. Y fui a confesarme, fui a misa de gallo, al Sagrado Corazón de Jesús, y estaba confesando el vicario episcopal. No celebró él la misa de gallo esa vez. Dios fue muy providente para regalarme el sacramento de la confesión. Y entonces cuando le platiqué mi pecado, mi explosión de ira tan fea que yo había tenido, y además siendo evangelizador, le dije, mira qué testimonio estoy dando. Y él se ponía en mis zapatos. Es que yo soy sacerdote y también soy pecador, también me enojo. Y empezó a hacer círculos en su mano con su dedo. Me decía, pero lo bueno es que vienes al sacramento de la reconciliación, que es un sacramento de curación. La reconciliación cura las heridas que nos deja el pecado. Y mientras él tocaba con su dedo la palma de su mano, yo sentía que Dios me estaba sanando de esa herida que yo mismo me había hecho. Ese es un sacramento de curación. Pero tenemos otro, el sacramento de la unción de los enfermos. Y pensamos que es nada más para el momento de la muerte. Hoy vamos a aprender un poco de ese sacramento. Dejé la Sagrada Escritura por un lado, dejé a Santo Tomás por otro, y les traigo el Catecismo de la Iglesia. ¿Qué enseña nuestra Iglesia acerca de este sacramento? Es a partir del numeral 1499, si ustedes lo quieren revisar después en el catecismo que me imagino que tienen en su casa. ¿No lo tienen? Con las adoratrices cuesta bien vara, cómprense uno. Mucha gente dice, es que no entiendo la Biblia. Pues cómprense un catecismo y la va a entender. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, son dos cosas, la sagrada unción y la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. El sacramento tiene dos funciones: aliviar y salvar. ¿Por qué dice aliviar y no curar? Vamos a hablar del más enfermo de los enfermos que curó Jesús. ¿Cuál habrá sido el más enfermo de los enfermos que curó Jesús? Lázaro se enfermó. ¿Cuál era su enfermedad? Se murió. Y ya había resucitado a otros, a la hija de Jairo, pero pues se acababa de morir, apenas la estaban llorando. Al hijo de la viuda de Naín, pues debe haber tenido 1 o 2 días de muerto, y lo venían a sepultar y lo resucita. Lázaro no, Lázaro ya tenía 5 días de muerto. Los judíos, en su idiosincrasia, ellos pensaban, si al 4.º día el muerto no da señales de vida, está oficialmente muerto. Por eso Jesús llega cuando Lázaro ya tenía 5 días de muerto. Ya apesta, dijeron sus hermanas, ya hiede.
Lázaro fue resucitado por el Señor, pero Lázaro se volvió a morir. O sea, la curación que le dio Jesús fue un alivio. Yo lo llamo la segunda oportunidad, porque en serio, en este apostolado te toca platicar con un montón de gente, y me ha tocado muchos testimonios de personas que habían estado al borde de la muerte, y todos coinciden en algo: el Señor me dio una oportunidad. Les platico el caso de una compatriota de ustedes, una paisana suya de aquí de Juan José Ríos. Estábamos dando un retiro allá en las albercas del músico, ¿cómo se llama? Ahí continuo. Ahí estábamos dando un retiro y llegó una señora, y yo primero pensé que estaba loquita porque llegó así medio atarantada y traía un sombrero y no se lo quitaba. Cuando hicimos la oración para que tuvieran todos los que estaban en el retiro un encuentro personal con Jesucristo a través del Espíritu Santo, la señora se quitó el sombrero y entonces ya veo que no tiene cabello aquí, tiene un vendaje. La señora había tenido un accidente, la acababan de dar de alta. En el accidente, el automóvil en el que iba quedó completamente destrozado. A ella se le destapó el cerebro, o sea, el cerebro le quedó expuesto. Y había tenido una gran inflamación en el cerebro y ya la daban por muerta. Su familia y ella clamaron a Dios, y el Señor le dio una segunda oportunidad. Ella quería estar en este curso, en este querigma, pero viajó con sus hijos, una persona ya grande, y pues los días que quedan hay que disfrutarlos con la familia. Entonces sus hijos le pagaron pasaje y todo para que fuera a verlos, y ella anda con ellos. Muy bien, a lo que voy es, ella, como muchos otros, admiten que el alivio que le dio Cristo fue una segunda oportunidad para la salvación. ¿Todos son curados? No. Ni siquiera en el andar de Cristo por Galilea o por Jerusalén, que en Jerusalén fueron pocos los curados, la mayoría de las curaciones fueron en Galilea, en su tierra. Ni siquiera ahí Cristo curó a todos. Dice el Evangelio que curaba a muchos. Pasó, eso sí, pasó por todos los pueblos y aldeas de Galilea, expulsando a los demonios y curando enfermos. Expulsando demonios, curando enfermos. Incluso los anima la iglesia, a los enfermos, a los sufrientes, a unirse libremente a la pasión de Cristo, a la pasión y muerte de Cristo, y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Yo padezco algo que es muy doloroso, muy doloroso, y la gente ni se da cuenta. O sea, de repente estoy predicando y ando con mi dolorcito. Les platico un testimonio. No, yo padezco migraña, y quien padece migraña ha de saber de eso. ¿Alguien por ahí que me haga fuerte con eso? ¿Nadie padece migraña aquí? ¿Tu hermano? ¿Duele? ¿Duele, hermana? ¿Poquito? ¿Sabe que antes de que hubiera analgésicos lo llamaban la enfermedad del suicida? Pues hay veces que ni con analgésicos de los más fuertes se te quita ese dolor. Y un día tuve un episodio de migraña y me habían invitado a dar un retiro en la cárcel. Y yo no traía una migraña, traía la madre de todas las migrañas. O sea, mi dolor era horroroso, espantoso, al borde del llanto. Y de esas veces que te retuerces todo el cuerpo del dolor, porque no duele nada más la cabeza, o sea, todo tu sistema nervioso se altera, se te engarrotan las pies, se te engarrotan las manos, llegas a tener fiebre, llegas a temblar del dolor. Y así iba diciéndole. Yo iba con una persona que hoy es diácono, que está a cargo de la pastoral penitenciaria, me invitó a darles un retiro a los prisioneros, presos en rehabilitación. Y yo iba orando y diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo llevas a esta cosa toda dolorida a predicar tu evangelio, tu buena noticia? ¿Cómo voy a ir a hablar de ti? ¿Qué cara voy a ponerles? ¿Qué gozo voy a mostrar? ¿Qué arrepentimiento les voy a pedir? ¿Qué evangelio llevo? ¿Cuál buena noticia? Pues llego a la revisión
y pasando la revisión se me quitó la migraña. Se me quitó el dolor. Fui y di mi retiro. Había unos hermanos protestantes ahí, primero todos recelosos de que fuera un católico a predicarles, y al final a todos, ya ven cómo contestan, amén hermano, amén. Y lo más tierno que me pasó ahí fue que algunas veces cuando voy a algún lugar a predicar, alguna persona se pone generosa conmigo, ¿no? Entonces se acercan y con un papelito o algo. Bueno, esta es la persona más generosa que se ha acercado a mí. Llegó con un papelito y lo puso en mi Biblia. Y dije, caray, en la cárcel me van a dar un papelito. Pues salgo y abro el papelito, la mayor riqueza que yo he recibido, ni un billete, ni dólares, ni de 1000, ni de 500, no. El papelito decía, hermano, me llamo Luis, le pido que ore por mí para que pueda superar mi adicción a las drogas. Ese es sufrimiento. Ese es sufrimiento. Salí, me subí al carro del que hoy es diácono y me volvió la migraña. Entonces mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué Dios no te ha curado de eso? A ti que andas evangelizando y que oras por enfermos y todo, ¿por qué a ti no te cura? Y yo le pregunté una vez al Señor y me respondió con un versículo de la Biblia, donde Pablo dice, habla del aguijón de la carne, ¿no? Y dice, ya le he pedido a Dios 3 veces que me quite el aguijón de la carne. Y me ha contestado, te baste mi gracia. Te baste mi gracia. Porque hay veces que el Señor no cura. ¿Y sabe qué? Con los que lo servimos es especialmente caprichoso. Los que lo servimos pareciera que nos quiere poner un ubícate. Ubícate, eres mortal, eres Dios, no eres Dios, eres pecador. Todo está en mis manos, tú débil no puedes nada, tú enfermo no puedes nada sin mí. La enfermedad y el sufrimiento, dice el Catecismo de la Iglesia, se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. El hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Caray, toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Yo sé que hoy la ciencia ha avanzado mucho, pero antes una persona que tenía un dolor de muelas era muy probable que se muriera. ¿Por qué cree usted? Porque era muy propenso a tener una infección. Y al no haber antibióticos, esa infección se podía extender por todo el cuerpo, una septicemia, una infección en la sangre, y te mueres. Mi padre espiritual nos decía acerca del sacramento de la unción de los enfermos, pídalo usted cuando esté en peligro de muerte. Y entonces parece muy escandaloso cuando está en peligro de muerte. No estoy en peligro de muerte. A ver, ¿quién está en peligro de muerte aquí de ustedes por su enfermedad? Le voy a hacer algunas preguntas. ¿Un enfermo que tiene fiebre está en peligro de muerte? Un enfermo con fiebre está en peligro de muerte. Levántenme la mano los diabéticos. ¿No hay diabéticos aquí entre nosotros? ¿Usted? Dos diabéticos, 3, 4, 5, ya están despertando. ¿Sabe que en mi apostolado está lleno de diabéticos? O sea, hay mucho evangelizador de tiempo completo en el país trabajando y son diabéticos. Entre mis amigos de generación, de donde yo salí al Señor, que fue en un grupo de jóvenes parroquial, la mayoría de los que ya se nos murieron, o que están muy graves, es por diabetes. No sé si alguna vez a ustedes les tocó ver algún coro, porque cantó en varios. Panchito fue locutor también por ahí de alguna estación creo que de Radio Sistema del Norte. No me cree usted, trabajó en una estación de radio y era locutor. Francisco Sandoval, un muchacho que tenía una obesidad mórbida, murió bien joven, murió de diabetes. Hermano, ¿usted es diabético? ¿Usted
está en peligro de muerte. Entiéndalo, usted está en riesgo de muerte, no solo de perder un pie, un ojo, usted se puede morir. Levántenme la mano los hipertensos. Aquí levanto la mano yo. ¿Sí sabe lo que puede provocar la hipertensión, hermano? La presión arterial. Le dicen el asesino silencioso. A lo mejor ahorita entre nosotros traemos la presión alta y no nos damos cuenta. ¿Qué puede ocasionarle la hipertensión? Le puede ocasionar un fallo renal. Es decir, que le fallen los riñones. ¿Sabe qué va a pasar si le fallan los riñones? Su orina, al no poder procesarse y salir, se va a convertir en amoníaco. Usted va a empezar a ver visiones. De repente va a tener todo borroso, va a caer en coma y probablemente va a morir. Le puede provocar un fallo hepático. El hígado es el que convierte todo lo malo que entra a nuestro cuerpo, lo convierte en algo aprovechable. Si el hígado no funciona, lo malo que entró en mi cuerpo se queda malo y me puede matar. O sea, los alcohólicos que mueren no mueren por borrachos, mueren porque deja de funcionarles el hígado. Aquí sí no me levanten la mano, pero debe haber entre nosotros alguien que es alcohólico. Usted, hermano alcohólico, está en peligro de muerte. Y pudiera ser que entre nosotros haya alguien con adicción a alguna droga. Las mayores historias del mundo artístico, de la farándula, acerca de las muertes de hombres jóvenes entre 27 y 30 años, han sido en un pasón por consumo de droga. Y es una enfermedad, oiga. Luego decimos, es que es un vicio. Entonces, cualquier pecado que nosotros cometamos recurrentemente es un vicio, ¿eh? Sí. Una adicción al alcohol o a la droga es una enfermedad. ¿Nadie padece epilepsia? Mi papá padece epilepsia. ¿Y qué tiene que ver con la muerte eso? Fíjese que mi papá maneja. Y todos los días tiene un local allá en la playa, en el Maviri, y todos los días va y viene al Maviri. Mi temor es que un día el ataque le dé ahí en una de las curvas que van y dan al mar, y que el carrito en el que va ya no salga. Imagínese manejando. Imagínese usted manejando y un ataque de epilepsia. A ver, los hermanos, ya hablé con varios y parece que es recurrente en esta comunidad que tienen problemas neuróticos, problemas de la psique, algunos con ansiedad, algunos tal vez con esquizofrenia. ¿Será peligro de muerte eso? Otros con depresión. Oye, un esquizofrénico puede cometer un asesinato o puede asesinarse. Alguien depresivo o alguien en ansiedad puede llegar también al suicidio. Ahí también hay peligro de muerte. No están locos, tienen un trastorno, es decir, tienen cables cruzados en el cerebro. Hay peligro de muerte ahí. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. ¿Qué es la desesperación? Es el pecado contra la tercera virtud teologal. ¿Cuál es la tercera virtud teologal? La esperanza. Bueno, la segunda, perdón. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. La desesperación es atentar contra la segunda virtud teologal. La enfermedad nos puede llevar a perder la esperanza. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Ahora que tuvimos la pandemia del COVID-19, prescindimos de muchas cosas que teníamos a diario, ¿verdad?
Muchas cosas que nos era obvio, de repente no las pudimos tener y nos dimos cuenta que podemos vivir sin muchas cosas. Como dice el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo material es vano. Podemos vivir con lo absolutamente indispensable. A mí me gusta mucho una frase de San Francisco de Asís que decía, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Ahorita pareciera que es indispensable el tinte de la señora, las uñas, las pestañas, si va a haber fiesta, el vestido nuevo. Digo, en eso le llevamos ventaja porque, a ver, señores, ¿quién de nosotros necesita un traje nuevo para una fiesta? El traje con el que se casó mi primera hija va a ser el traje que voy a usar cuando se me case la última que me queda en la casa. No tengo problema con eso. Lo que sí compramos seguido son chones y calcetines. Eso sí nos gusta andar a gusto. Chones, calcetines, camisetas. En eso llevamos ventaja. Pero de repente hay cosas que nosotros también pareciera que no son indispensables. La reunioncita del fin de semana. A ver, ¿se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada. Y con la carnita asada, pues no pueden faltar las heladas, ¿sí? En serio, pues nos da risa, pero hay gente que no puede vivir sin eso. ¿Es indispensable? No es indispensable. El carro de lujo no es indispensable. La tecnología no es indispensable. No sé, es útil, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que es útil y lo que es indispensable. Cuando estás enfermo, te quedas con lo que verdaderamente importa. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que lo que verdaderamente importa es la familia. Oye, ya nadie jugaba juegos de mesa, todo el mundo en el WhatsApp y en el Instagram y en el Facebook, todo el mundo en redes sociales. De repente vino una pandemia y la familia se dio cuenta que había más gente en la casa. Y empezaron a jugar juegos de mesa. Empezaron a jugar al uno, empezaron a jugar al ajedrez, a las damas chinas, a las damas inglesas. Volví a las serpientes y escaleras. Oiga, los niños de hoy no saben bailar un trompo. Yo nunca fui bueno para el trompo, pero tenía amigos que lo hacían bailar en una uña. Lo tiraban al aire y lo cachaban con la uña. De ahí viene el échate ese trompo a la uña. No, hoy todo es tecnología, nada es indispensable, todo es vanidad. La enfermedad nos revela eso. Yo tuve una experiencia muy hermosa aquí en Juan José Ríos. Del canal para allá me invitaron a orar por una persona que tenía cáncer en estado terminal. Se llamaba Blanca. Y cuando llegué a casa de Blanca, por eso el Señor no me eligió a mí para el apostolado de visitas a los enfermos, porque llegué con Blanca, me senté por un lado y le dije, Blanca, ya sabes que te vas a morir, ¿verdad? Y me dijo, mire, mi familia no me dice nada y no dejan que los doctores me digan nada, pero yo no soy tonta. Bueno, le dije, yo te vengo a hablar de Dios, vengo a proponerte que tú en tus últimos días te pongas bien con Dios. Y le conté la historia de Lázaro. Mira, Lázaro era muy amigo de Jesús y no lo curó, lo dejó morir. Y cuando leyó la historia de Lázaro, me dijo, oiga, pero le dio una nueva oportunidad. Eso te vengo a traer. Una nueva oportunidad de que te pongas bien con Dios y te salves. Y me dice, eso es lo que yo quiero. Aquí, si me quiere curar, aquí. Y si no me quiere curar, allá. Pero estar con Él. Y oramos y el Señor no le quitó el cáncer. Sí le dio una mejor calidad de vida porque en ese momento ella ya no movía la pierna. Y en ese momento dijo, mi pierna, hermano, la puedo mover, y empezó a patalear. Y a partir de ese día la pudieron sacar a que le diera el sol, a que en las tardes estuviera en el fresco. Ya no se movía de su cama. Yo no volví a ver a Blanca, pero estoy seguro que su muerte no fue la misma que si no hubiera recibido el consuelo de la palabra de Dios. Yo no sé si le llevaron el sacramento de la unción de los enfermos,
De lo que sí estoy seguro es que el Señor le perdonó sus pecados porque ella se entregó a Él. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Él es el médico que los enfermos necesitan. No es el curandero, no es el del realito, no es el que vende hierbas embrujadas ahí en el mercadito Cuauhtémoc. No es la señora que echa las cartas. El médico que usted necesita es Jesucristo. ¿Está enfermo del cuerpo o está enfermo del alma? Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Vengan benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitaste. Oiga, qué apostolado tan bonito. Yo conocí un apostolado de aquí en Juan José Ríos que el sacerdote les decía las enfermeras. No eran enfermeras, eran unas viejitas. La mayoría ya estaban muy viejitas y su apostolado, no sé si todavía vivan ellas, todavía lo hacen. Y visitando a los enfermos y algo bien admirable. Yo tenía como apostolado también promover el cine católico hasta que me tocó poner dinero y ya no pude sostener el apostolado. Yo no gano dinero, yo soy evangelizador de tiempo completo, yo tengo una beca nada más, que es un salario mínimo. Y en ese apostolado pues sacaba yo recursos para los viajes y para mi formación, hasta que un día no me salió la cuenta y dije, ya no me meto en lío porque yo no puedo hacer eso. Pero entre los asistentes a las películas católicas hay una señora que tiene un negocio de tortillas de harina, se llaman Las Gemelas, y una de las gemelas, la Titi, tenía como misión llevarme a las monjitas del asilo de ancianos cada que hubiera una película católica. Y decía, estas son las que cuidan a los viejitos, y las que cuidan a los viejitos iban así. ¿Qué hacían esas mujeres? Aceptaban su dolor, lo ofrecían a Cristo para aliviar el dolor de otros. Y esas viejitas, esas monjitas, cambian pañales con popó, con pipí de gente mayor, que no debe ser muy agradable, los bañan, los lavan, les escuchan la misma historia 700 veces. Ese es amor. Esa es la sanación que da la iglesia. Vengan benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me fuiste a visitar. A veces no queremos visitar ni a los enfermos de la familia. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos. De suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, esta atención dio origen a infatigables esfuerzos para aliviar a los que sufren. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar. Saliva, imposición de manos. Saliva, ¿se acuerdan del mudo? Agarró saliva de la suya y se la puso en la lengua, y la lengua del mudo se desató. Imposición de manos, imponía sus manos sobre los enfermos. Barro, así, y luego el barro, ¿cómo hacía el barro? Escupía en el piso, en la tierra, hacía barro, y lo untaba en los ojos del ciego, y luego lo mandaba a lavarse. Ve y lávate en la laguna de Siloé. Entonces nosotros leemos el Evangelio y pensamos, ay, qué fácil lo que le mandó. No, era un ciego. No había Google Maps ni Waze que le dijera por dónde estaba la laguna de Siloé, cuántos tropezones, cuántas caídas tuvo que darse para cumplir el mandato del Señor, pero recuperó la vista. Los enfermos tratan de tocarlo, y algunos ni siquiera de tocarlo, con solo tocar la orilla de su manto. Una vez hice una prédica que
¿Cómo lloré con las mujeres a las que se las di? Porque fue de la hemorroísa, de la mujer hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Y las mujeres estaban ahí por adicción. Había mujeres jovencitas, sí, pero había señoras, así como algunas de ustedes, que les voy a decir por qué cayeron ahí la mayoría. Porque una comadre le dijo que si le ponía el foco iba a adelgazar. Señor, mejor haga ejercicio. Se enganchó con el cristal, con la metanfetamina y terminó en un centro de rehabilitación para mujeres. Pues fui y les hablé de la mujer hemorroísa. Era una mujer que era considerada impura, no la tocaba nadie, ni sus padres, ni su esposo, nadie le había hecho una caricia en 12 años, porque era impura, igual que ustedes las rechazaban y empezaron a llorar. Cuando terminamos la prédica, todas vinieron a abrazarme. Lleno de mocos llegué a la casa, porque todas iban llorando. Es que Cristo quiere sanar cualquier cosa, pero sobre todo quiere sanar el alma. Si no, acuérdense de aquel paralítico que sus amigos abrieron el techo y lo descolgaron. ¿Qué le dijo primero? Tus pecados te son perdonados. Jesucristo primero quiere sanar el alma. Y como un signo de que el reino de Dios está entre nosotros y que Jesucristo es el Hijo de Dios, le devolvió el andar. Levántate, toma tu camilla y vete. Se conmovía por los sufrimientos. La lectura de hoy, el Evangelio de hoy, como dice, se compadeció de los que lo seguían, porque andaban como ovejas sin pastor. Y curó a muchos. No dice curó a todos, curó a muchos. Cristo invita a sus discípulos a seguirle, tomando a su vez su cruz. El Señor resucitado renueva este envío. El final del Evangelio de Marcos a mí me encanta porque dice, vayan por todas las naciones, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Curen a los enfermos y expulsen a los demonios, limpien a los leprosos. Estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. El Espíritu Santo da algunos carismas de curación. Hay algunos que tienen dones de curación. Pero ¿sabe quiénes siempre tienen el don de curación? Los presbíteros. Ellos han sido ungidos con un don especial y ellos pueden darnos el don de la curación a través del sacramento de la unción de los enfermos. Dice mucho más acerca de la unción de los enfermos el Catecismo de la Iglesia Católica, pero me voy a ir al final del resumen. La gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efecto la unión del enfermo a la pasión de Cristo. O sea, mi dolor lo uno al dolor de Jesucristo y el de toda la Iglesia. Me uno con los mártires, me uno con todos los enfermos. El consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. ¿Quién aquí ya está en la vejez? Sea sincero. Si ya recibe el 65 más, no se haga pato, usted ya está en la tercera edad. El perdón de los pecados, este es el más importante, el perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. El restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud espiritual. Si a su salud espiritual le conviene que usted siga rengueando, va a seguir rengueando. La preparación para el paso a la vida eterna. Y además me brinqué por ahí un numeral del catecismo donde afirma que este sacramento concede a quien lo recibe lo que es una indulgencia plenaria, o sea, la eliminación de la pena temporal por el pecado. O sea, si usted le da la unción de los enfermos, queda como recién bautizado.
Entonces, yo aquí con esto termino esta charla. No me acuerdo, porque y además ya lo cerré, pero ahí está. Termino con esto esta charla. Le dejo de tarea que lea todo el catecismo acerca de la unción de los enfermos. Termino con esto esta charla y vamos a tener un poquito de silencio mientras esperamos al sacerdote con los óleos. Para quien esté en gracia y con una enfermedad que tenga peligro de muerte, pase aquí como cuando viene a comulgar. Si usted no está en gracia, si usted está divorciado y vuelto a casar y por eso no puede comulgar, usted tampoco puede recibir la unción de los enfermos. Usted haga oración. Nada más le pido que no seamos como cuando venimos a las confirmaciones. Yo siempre he sido de la opinión de que el día que se viene a la confirmación debería de ser como el día de Pentecostés, debería de bajar lenguas de fuego y la gente salir emocionada o llorando con un gran encuentro con Dios. ¿Sabe por qué no sucede? Porque nadie está haciendo oración más que el cura. Entonces yo lo invito a que todos los que estamos aquí, mientras el sacerdote nos da el sacramento, estemos en oración. Yo me retiro de aquí, les doy las gracias por haberme recibido toda esta semana y los dejo en manos de su pastor. Que Dios los bendiga, que Dios cure a los que Él quiera curar y salve a los que Él quiera salvar. Y si usted no es curado, ofrezca su dolor, únalo a la cruz de Cristo, ofrézcalo por su salvación, la de sus seres amados y la del mundo entero. Ofrezca ese dolor por esta iglesia que tanto necesita del dolor de los creyentes para su salvación. Que Dios los guíe que Dios los guíe hasta el cielo y que allá nos veamos. La gloria para Dios. Ay, salí cajeado, padre. Un carpintero. Eso es parte de la mentalidad también. Porque así, como se quedó aquí, así es como nosotros. Porque el Señor no me lo va a sacar, no va a poner. Amén.